Ilusiones de los pecadores, Señor, que pueda ver. Lucas 18:41. El diablo lleva a los pecadores al infierno, cerrándoles los ojos ante los peligros de la perdición. Primero los ciega, y luego los conduce con él a tormentos eternos. Si entonces deseamos ser salvados, debemos orar continuamente a Dios con las palabras del ciego en el Evangelio de este día. Señor, que pueda ver. Dale a él, dame luz. Hazme ver el camino por el cual debo andar para salvar mi alma y escapar de los engaños del enemigo de la salvación. Voy a, hermanos, poner hoy ante vuestros ojos la ilusión con la que el diablo tienta a los hombres a pecar y a perseverar en el pecado, para que sepáis cómo protegeros contra sus engañosos artificios. Para entender mejor estas ilusiones, imaginemos el caso de un joven que, dominado por alguna pasión, vive en pecado, como esclavo de Satanás, y nunca piensa en su salvación eterna. Hijo mío, le digo, ¿qué tipo de vida llevas? Si continúas viviendo de esta manera, ¿cómo podrás salvar tu alma? Pero he aquí que el diablo, por otro lado, le dice, ¿por qué deberías tener miedo de perderte? Disfruta tus pasiones por ahora. Luego confesarás tus pecados y así todo se remediará. He aquí la trampa con la que el diablo arrastra a tantas almas al infierno. Disfruta tus pasiones. Más adelante harás una buena confesión. Pero en respuesta, digo que mientras tanto, pierdes tu alma. Dime, si tuvieras una joya que vale 1000 libras, ¿la arrojarías a un río con la esperanza de encontrarla después? ¿Qué pasaría si todos tus esfuerzos para encontrarla fueran inútiles? Dios, tienes en tu mano la joya invaluable de tu alma, que Jesucristo ha comprado con su propia sangre, y la arrojas al infierno. Sí, la arrojas al infierno, porque según el actual orden de la providencia, por cada pecado mortal que cometes, tu nombre está escrito entre el número de los condenados. Pero dices, espero recuperar la gracia de Dios haciendo una buena confesión. Si no lo recuperas, ¿cuáles serán las consecuencias? Para hacer una buena confesión es necesario un verdadero arrepentimiento por el pecado. Y este arrepentimiento es un don de Dios. Si Él no lo concede, ¿no estarás perdido para siempre? Respondes, soy joven. Dios compadece mi juventud. Más adelante me entregaré a Dios. He aquí otro engaño. Eres joven, pero ¿no sabes que Dios no cuenta los años, sino los pecados de cada individuo? Tú eres joven, pero ¿cuántos pecados has cometido? Quizás hay muchas personas de edad muy avanzada que no son culpables de la cuarta parte de los pecados que tú has cometido. ¿Y no sabes que Dios ha fijado para cada uno de nosotros el número de pecados que perdonará? El Señor aguardará pacientemente para que cuando llegue el día del juicio pueda castigarlos por la plenitud de sus pecados. 2 Macabeos 6:14. Dios tiene paciencia y espera por un tiempo, pero cuando la medida de los pecados que Él ha decidido perdonar se llena, ya no perdona más, sino que castiga al pecador privándolo repentinamente de la vida en el miserable estado de pecado, o abandonándolo en su pecado, y ejecutando esa amenaza que hizo por medio del profeta Isaías. Quitaré su cerco y será destruida. Isaías 5:5. Si una persona ha cultivado una tierra durante muchos años, la ha rodeado con una cerca de protección y ha gastado una gran suma de dinero en ella, pero descubre que, después de todo, no produce fruto, ¿qué hará con ella? Arrancará la cerca y la abandonará a todos los hombres y bestias que quieran entrar. Tiemblen. Entonces, no sea que Dios te trate de manera similar. Si no abandonas el pecado, tu remordimiento de conciencia y tu temor al castigo divino aumentarán diariamente. He aquí el seto quitado, y tu alma abandonada por Dios, un castigo peor que la muerte misma. Dices, no puedo resistir esta pasión en este momento. He aquí el tercer engaño del diablo, por el cual te hace creer que actualmente no tienes la fuerza para superar ciertas tentaciones. Pero San Pablo nos dice que Dios es fiel y que nunca permite que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Y Dios es fiel, quien no permitirá que seáis tentados más allá de lo que sois capaces. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Pregunto, si no puedes resistir la tentación ahora, ¿cómo esperas resistirla más adelante? Si cedes a ella, el diablo se volverá más fuerte, y tú te volverás más débil. Y si no puedes extinguir ahora esta llama de pasión, ¿cómo puedes esperar poder extinguirla cuando se haya vuelto más violenta? Tú dices, Dios me dará su ayuda, pero esta ayuda Dios está dispuesto a darla ahora si la pides. ¿Por qué entonces no imploras su asistencia? Quizás esperas que sin tomar la molestia de invocar su ayuda ahora, recibirás de Él. Aumentarán las ayudas y las gracias, después de que hayas multiplicado el número de tus pecados. ¿Acaso dudas de la veracidad de Dios, que ha prometido dar lo que le pidamos? Pedid, dice, y se os dará. Mateo 7:7. Dios no puede violar sus promesas.
Dios no es como el hombre, para que mienta, ni como el hijo de hombre, para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? Saints Prescribe. Números 23:19. Recurre a él y te dará la fuerza necesaria para resistir la tentación. Dios te manda que la resistas y tú dices, no tengo fuerza. ¿Acaso Dios manda imposibles? No, no. El Concilio de Trento ha declarado que Dios no manda imposibles, sino que con sus mandamientos te exhorta a hacer lo que puedas y a pedir lo que no puedes hacer, y Él asiste para que puedas hacerlo. Cuando veas que no tienes suficiente fuerza para resistir la tentación con la asistencia ordinaria de Dios, pídele la ayuda adicional que necesitas, y Él te la dará, y así podrás vencer todas las tentaciones, por muy violentas que sean. Pero no rezarás, y dices que en este momento cometerás este pecado, y luego lo confesarás. Pero yo pregunto, ¿cómo sabes que Dios te dará tiempo para confesarlo? Dices, iré a confesarme antes de que pase una semana. 6. ¿Y quién te ha prometido esta semana? Entonces dices, iré a confesarme mañana. ¿Y quién te promete el mañana? San Agustín dice, Dios no te ha prometido el mañana. Quizás Él te lo conceda, y quizás te lo niegue, como lo ha hecho con tantos otros. ¿Cuántos se han acostado con buena salud y han sido encontrados muertos por la mañana? ¿A cuántos, en el mismo acto de pecado, el Señor ha golpeado con la muerte y enviado al infierno? Y si esto te sucede a ti, ¿cómo repararás tu ruina eterna? Comete este pecado y confiésalo después. He aquí el arte engañoso por el cual el diablo ha llevado a tantos miles de cristianos al infierno. Casi nunca encontramos a un cristiano tan hundido en la desesperación como para tener la intención de condenarse a sí mismo. Todos los malvados pecan con la esperanza de después ir a confesarse, pero por esta ilusión, ¿cuántos se han llevado a la perdición? Para ellos, ahora no hay tiempo para la confesión, ni remedio para su condenación. Pero Dios es misericordioso. He aquí otro engaño común con el que el diablo anima a los pecadores a perseverar en una vida de pecado. Un cierto autor ha dicho que más almas han sido enviadas al infierno por la misericordia de Dios que por su justicia. Lo niega. Pero grande es su misericordia. ¿A cuántos envía al infierno cada día? Dios es misericordioso, pero también es justo, y por lo tanto está obligado a castigar a quienes lo ofenden. Y su misericordia, dice la Madre Divina, a los que le temen. Lucas 1:50. Pero en cuanto a aquellos que abusan de su misericordia y le desprecian, Él ejerce justicia. El Señor perdona los pecados, pero no puede perdonar la determinación de cometer pecado. San Agustín dice que el que peca con la intención de arrepentirse después de sus pecados no es un penitente, sino un burlador. Pero el apóstol nos dice que Dios no será burlado. No se engañen. Dios no es burlado. Sería una burla a Dios insultarlo tan a menudo y tanto como quisieras, y luego esperar la gloria eterna. Pero, dices, ya que Dios me ha mostrado tantas misericordias hasta ahora, espero que lo siga haciendo en el futuro. He aquí otra ilusión. Luego, porque Dios aún no ha castigado tus pecados, nunca los castigará. Al contrario, cuanto mayores hayan sido sus misericordias, más deberías temblar, no sea que si le ofendes de nuevo, ya no te perdone y tome venganza en tus pecados. He aquí el consejo del Espíritu Santo. No digas, he pecado, ¿y qué daño me ha sucedido? Pues el Altísimo es un recompensador paciente. No digas, he pecado, y ningún castigo ha caído sobre mí. Dios soporta por un tiempo, pero no para siempre. Espera un cierto tiempo, pero cuando éste llega, entonces castiga al pecador por todas sus iniquidades pasadas. Y cuanto más ha esperado él el arrepentimiento, más severo es el castigo, dice San Gregorio. Entonces, hermano mío, ya que sabes que has ofendido frecuentemente a Dios y que Él no te ha enviado al infierno, deberías exclamar las misericordias del Señor, por las cuales no somos consumidos. Señor, te agradezco por no haberme enviado al infierno, que tantas veces he merecido, y por lo tanto debes entregarte completamente a Dios, al menos por gratitud. Y debería considerar que por menos pecados de los que usted ha cometido, muchos están ahora en ese pozo de fuego, sin la menor esperanza de ser liberados alguna vez. La paciencia de Dios al soportarte debería enseñarte a no despreciarlo aún más, sino a amarlo y servirlo con mayor fervor, y a expiar con austeridades penitenciales y otras obras santas las ofensas que le has hecho. Sabéis que Él os ha mostrado misericordias que no ha mostrado a otros. No ha hecho lo mismo con todas las naciones. Salmo 147, versículo 20. Por lo tanto, debes temblar, no sea que si cometes un solo pecado mortal adicional, Dios te abandone y te arroje al infierno. Vayamos a la próxima ilusión.
Es cierto que con este pecado pierdo la gracia de Dios, pero incluso después de cometer este pecado, puedo ser salvado. De hecho, puedes ser salvado, pero no se puede negar que sí, después de haber cometido tantos pecados y después de haber recibido tantas gracias de Dios, vuelves a ofenderlo. Hay una gran razón para temer que te pierdas. Atiende las palabras de la Sagrada Escritura. Un corazón endurecido terminará mal. El pecador obstinado morirá una muerte infeliz. Los malhechores serán eliminados. Salmo 36, 9. Los malvados serán eliminados por la justicia divina, porque lo que un hombre siembre, eso también cosechará. Gálatas 6, 8. El que siembra en pecado cosechará tormentos eternos. Porque llamé, y tú rechazaste, también yo me reiré en tu destrucción, y me burlaré cuando venga sobre ti aquello que temías. Proverbios 1, 24, 26. Verso 36. Llamé, dice el Señor, y te burlaste de mí, pero yo me burlaré de ti en la hora de la muerte. La venganza es mía, y yo les pagaré a su debido tiempo. Deuteronomio 32, 35. El castigo de los pecados me pertenece, y ejecutaré venganza sobre ellos cuando llegue el tiempo de la venganza. El hombre que con dureza desprecia al que lo reprende, será destruido de repente, y la salud no lo seguirá. Proverbios 29, 1. El hombre que obstinadamente desprecia a quienes lo corrigen, será castigado con una muerte súbita, y para él no habrá esperanza de salvación. Ahora, hermanos, ¿qué piensan de estas amenazas divinas contra los pecadores? ¿Es fácil o no es muy difícil salvar sus almas si después de tantos llamados divinos y después de tantas misericordias continúan ofendiendo a Dios? Ustedes dicen, pero después de todo, puede suceder que salve mi alma. Yo respondo. Respuesta. ¿Qué insensatez es confiar tu salvación a un quizás? ¿Cuántos con este quizás puedo ser salvado están ahora en el infierno? ¿Desea ser uno de sus infelices compañeros? Queridos cristianos, entren en ustedes mismos y tiemblen, pues este sermón podría ser la última de las misericordias de Dios para ustedes.